Ahora, Lynn, pude leer un documento tuyo, la versión preliminar, que la realidad, la historia está sitiando a Obama. Una cosa que dices ahí es que la Primera Guerra Mundial, que nominalmente empezó en 1914, hace 100 años, en realidad empezó en 1890 con la expulsión de Bismarck del cargo, y una serie de guerras se lanzaron para establecer las precondiciones para el lanzamiento de la Primera Guerra Mundial, que en realidad nunca terminó, simplemente hubo una pausa y luego esto se renovó y con el nombre de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hoy, el 9 de mayo, es el Día de la Victoria, donde se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial hace 69 años. Y hoy hubo desfiles militares enormes en Moscú, donde participó el presidente Putin, y que luego hizo una visita especial a Sebastopol, en Crimea, donde participó en la formación de la flota del Mar Negro que entró al puerto ahí. Esto para tomar nota de la firma de los artículos de rendición por parte de los nazis, donde se rindieron oficialmente al Ejército Rojo en Berlín en 1945, y el fin de la Gran Guerra Patriótica, como lo llaman allá. Y este día sirve como un día para recordar los 27 millones de ciudadanos soviéticos que murieron en la causa de la defensa de derrotar al fascismo. Ahora, esto ocurre en el contexto del golpe de Kiev perpetrado por lo que se puede llamar los nazis de Luland, y ahora podemos ver que ahí se está peleando en el este de Ucrania, y se vio la masacre el fin de semana pasado en Odessa, donde más de 40 personas fueron quemadas vivas, calcinadas en un edificio sindical. El sector derecha lo hizo, y el presidente de la Duma rusa lo llamó genocidio. Dirigentes, funcionarios rusos han hecho declaraciones donde dicen claramente que la amenaza del fascismo es algo muy vivo, muy real. El ministro de Defensa Shoigu dice que las celebraciones del Día de la Victoria tienen importancia particular, de que Rusia tiene cero tolerancia para con el fascismo. Y Vladimir Putin dio un discurso ayer después de observar los ejercicios militares de sistemas de defensa aeroespacial de Rusia, y luego un simulacro o un lanzamiento de un ICBM ruso. Él dijo que esto es algo decisivo para mantener la soberanía de Rusia, y alertó sobre el peligro de que el nacionalismo militante de nuevo está alzando la cabeza, el mismo tipo que trajo la ideología nazi. Así es que el peligro de la guerra termonuclear es tan peligrosa como nunca. Ahora, esta semana tú sacaste una declaración que nosotros le pusimos es el Imperio Británico, estúpido. E hiciste esta declaración, hablaste de esto en tus comentarios hace un momento, pero quiero retomar el asunto, porque en este documento, que la historia está sitiando a Obama, dices que sería un error de cálculo hacer caso omiso del hecho de que es el Imperio Británico que está provocando esta guerra termonuclear, y suponer que Obama es otra cosa más que un tonto útil de los británicos. Y dices, el títere británico de facto de hoy, el presidente Barack Obama, simplemente ha sido el protagonista nominal meramente que representa la intención imperial británica para tratar de lanzar una provocación para un sistema de guerra termonuclear mundial en el momento actual. La provocación imperial británica de Rusia, utilizando la organización hitleriana nazi tradicional que ya había sido sembrada por Adolfo Hitler en Ucrania, solamente ha sido una provocación previa a una guerra mundial que se echó a andar por un títere británico y un desgraciado, el presidente Barack Obama. Una etapa previa a esas guerras preliminares, las llamadas guerras de los Balcanes, que se utilizaron para lanzar la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico solo usa su títere Obama para juntar las fuerzas para una tercera guerra
guerra mundial planetaria. Cierra comillas. Ahora, tus conceptos originales respecto a este siglo de guerra, empezando con 1890 y luego la Primera Guerra Mundial, nadie plantea estas cuestiones históricas tal y como lo hace usted. Me gustaría que usted nos dé un más concepto profundo sobre la estrategia que te ha permitido tener esta orientación. Bueno, primero, el sistema de la Guerra Mundial empezó con el asesinato de Lincoln. Ahora, lo que pasó es que Lincoln fue asesinado por los británicos. Entonces, la continuidad es perfecta. El Imperio Británico, desde ese momento, desde el asesinato de Abraham Lincoln, que ellos realizaron a nombre propio. Así que cualquier persona que ataca al gobierno, al programa de Lincoln, es un traidor a los Estados Unidos. Pero véase nada más el número de personas que forman parte de la tradición de los Estados Confederados. ¿Qué presidentes de Estados Unidos fueron asesinados y cuáles no? Por ejemplo, si ven con el asesinato de un presidente de los 1890s, a principios del siglo, lo que ocurrió ahí fue claro. Con todo esto, el Imperio Británico se movió para lograr la salida de Bismarck, el canciller de Alemania. Eso lo hizo el Imperio, la monarquía británica como tal. Una vez que ocurrió eso, el presidente de Francia luego fue asesinado, y el asesinato del presidente Carnot en Francia echó a andar un proceso de caos en Francia que coincidió con el lanzamiento de una serie de guerras regionales en varias partes del mundo, incluida Asia, empezando a principios de los 1890s. Esto continuó por un proceso y varias guerras hasta 1914. Así que la guerra empezó ahí y se inició como parte de una operación imperial para tratar de destruir por completo a Estados Unidos y aplastar a toda Europa y realizar una política para destruir y conquistar al mundo entero. Entonces, el propósito de esto fue establecer este control sólido de un imperio mundial de toda la población mundial. Eso es lo que está en juego. Entonces hoy, cuando se habla de Wall Street, no estamos hablando de todo el mundo en Wall Street, pero estamos hablando de la institución de Wall Street. Ha sido desde que se hizo la organización de Manhattan por parte de los banqueros holandeses y otros, que fueron la parte responsable detrás de la acción británica para asesinar al secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, de Estados Unidos, porque Hamilton y el asesinato de Hamilton condujo a una corrupción para que se aceptara la idea de soberanía de los estados, derechos de los estados, a diferencia de la soberanía nacional. Eso creo que Estados Unidos bloqueara, entorpeciera la idea constitucional de que ningún estado de los Estados Unidos tiene el derecho para establecer la política económica contraria a la política económica nacional. El hecho de que han habido presidentes de Estados Unidos después de George Washington hasta el presidente Monroe, todos estos presidentes cometieron acciones de traición al violar los artículos de la Constitución que exigen el establecimiento de un solo sistema, un sistema único de política económica, y se movieron en la dirección de los llamados derechos de los estados. Como resultado de los derechos de los estados, la mayor parte de los presidentes de Estados Unidos fueron o traidores a Estados Unidos u oportunistas, tontos oportunistas. Solamente unos cuantos presidentes fueron verdaderamente gente apta para ser presidentes. Y si se ve la lista de los presidentes asesinados, se encuentra que los asesinados eran los presidentes honestos.